San Antonio nació en una población del Alto Egipto, al sur de Memphis, el año 251. A la muerte de sus padres, cuando tenía 20 años, heredó una considerable fortuna y el cuidado de su hermana pequeña. 6 meses después, oyó leer en la iglesia las palabras de Cristo al joven rico: «Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y poseerás un tesoro en el cielo». Sintiendo esas palabras en el fondo de su corazón, Antonio volvió a su casa y regaló a sus vecinos lo mejor de sus tierras y el resto lo vendió y repartió entre los pobres, guardando solo lo estrictamente necesario para él y su hermana. Poco después, oyendo en la iglesia el comentario de las palabras de Cristo: «No os preocupéis por el día de mañana», distribuyó lo poco que había guardado y colocó a su hermana en una casa de vírgenes, que era probablemente el primer monasterio femenino del que se conserve memoria. Él se retiró a la oración lejos del contacto humano. El trabajo manual, la oración y la lectura constituyeron en adelante su principal ocupación. Durante toda su vida el demonio lo atacó con muchas tentaciones, principalmente representándole todo el bien que podía haber hecho si hubiese conservado sus riquezas. San Antonio se opuso a estos ataques con la más severa vigilancia sobre sus sentidos, el ayuno prolongado y la oración. El santo se alimentaba exclusivamente de pan con un poco de sal, y no bebía más que agua. Nunca comía antes de la caída del sol y, en ciertas épocas, solo al tercer o cuarto día, y aún así los que lo conocían decían que siempre parecía vigoroso y se mostraba siempre alegre. En una ocasión el demonio le golpeó tan rudamente que un amigo encontró al santo medio muerto. Al volver en sí exclamó: «¿Dónde te has escondido, Señor? ¿Por qué no estabas aquí para ayudarme?». A lo que una voz respondió: «Aquí estaba yo, Antonio, asistiéndote en el combate, y, como has resistido valientemente al enemigo, te protegeré siempre y haré que tu nombre sea recordado en toda la tierra». A los 35 años de edad, pasó a la ribera oriental del Nilo y fijó su morada en la cumbre de un monte. Allí vivió casi 20 años, sin ver apenas ser humano alguno. Durante ese tiempo y el resto de su vida mostró gran compasión y amor por los animales. Se cuenta que curó a una cría de jabalí ciega y era protegido por la madre del jabalí. Por esa razón se le conoce como patrono de los animales. Retomando el tiempo de su aislamiento, solo tenía contacto con un hombre que le traía pan cada 6 meses. Hacia el año 305, a los 54 de su edad, abandonó su celda en la montaña y fundó un monasterio en Fallo. Al recrudecerse la persecución de Maximino, el año 311, San Antonio se dirigió a Alejandría para animar a los mártires. Una vez pasada la persecución, volvió a su monasterio y, poco después, fundó otro, llamado Pispir, cerca del Nilo. Sin embargo, vivía generalmente en un monte de difícil acceso, con su discípulo Macario, quien se encargaba de recibir a los visitantes. Si Macario encontraba a estos suficientemente espirituales, San Antonio conversaba con ellos; si no, Macario les daba algunos consejos y San Antonio solo aparecía para predicarles un corto sermón. El santo tuvo cierta vez una visión en la que toda la tierra se le apareció tan cubierta de serpientes, que parecía imposible dar un paso sobre ella. Ante tal espectáculo, el santo exclamó: «¿Quién podrá escapar, Señor?». Una voz respondió: «La humildad, Antonio». En el año 339 San Antonio tuvo una visión en la que le fueron revelados los desastres que iban a causar la persecución arriana en Alejandría 2 años después. A petición de los obispos, hacia el año 355 hizo un viaje a Alejandría para refutar a los arrianos. Allí predicó la unidad del Hijo con el Padre, acusando a los arrianos a confundirse con los paganos que adoran y sirven a la criatura más bien que al Creador. Todo el pueblo se reunía para verle y escucharle. Aún los mismos paganos decían: «Queremos ver al hombre de Dios». Antonio convirtió a muchos de ellos y obró algunos milagros. En la puerta de la ciudad curó a una muchacha poseída de un mal espíritu. Murió el 17 de enero del año 356. Se le ha otorgado el título de patrono de los animales. San Antonio Abad sostuvo a los confesores de la fe, reunió a tantos discípulos que mereció ser considerado padre de los monjes.
Oración. Dichoso abad San Antonio, humilde, paciente, modesto, casto, prudente, misericordioso, amoroso, celoso y constante, rendidamente te suplicamos por el alto grado de gloria a que te elevaron tus virtudes, nos asistas de continuo para que nuestros pensamientos, palabras y obras vayan siempre dirigidos al servicio de Dios y nos ayudes en todas las aflicciones y riesgos de esta vida, pero especialmente te invocamos por patrono, para que nos acompañes y defiendas en la hora de nuestra muerte, no permitiendo que el maldito enemigo se acerque a nosotros y cuando seamos presentados en el Tribunal Supremo, seas nuestro protector y abogado, y de esta suerte confiamos, que junto alabaremos al eterno Creador por los siglos de los siglos. Amén.